Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi curso de español. Soy Alberto Salles y hoy día he preparado el tema el modo del verbo. Porque me parece que hablar del verbo es importante, porque el verbo es el elemento más variable de una frase y de ahí que comprender su uso, comprender sus diferentes formas, lo hace complejo en el aprendizaje del español. En síntesis y de manera sencilla, digamos que el modo del verbo es la manera general de significar la acción del verbo. Muestra la forma como se expresa el sentido del verbo. Es decir, hay diferentes modos, diferentes maneras de expresar una acción, una idea, una comunicación que queremos hacer. Y en ahí el verbo debe cambiar cada vez para dar la frase adecuada, para dar el mensaje adecuado. El verbo tiene en el español 4 modos. El modo infinitivo, el modo imperativo, el modo indicativo y el modo subjuntivo. Primero veamos el modo infinitivo. El modo infinitivo es el más fácil. Ya lo sabemos que es invariable y que hay 3 grupos. Los terminados en ar, como hablar, los terminados en er, como comer, y los terminados en ir, como vivir. Pero además, en el modo infinitivo se van a incluir las formas no personales del gerundio, aquí de comer, comiendo, y el participio de comer, comido. Ahora bien, aquí son invariables en general, pero yo he puesto un pequeño asterisco en el participio porque el participio, cuando se usa en función de adjetivo, debe ser acordado con el género, es decir, ya sea femenino o ya sea masculino. Entonces, una primera cosa que tenemos que retener es que el modo infinitivo con las formas del gerundio y del participio son invariables. Y eso es lo más fácil en el español, expresar el modo infinitivo y estas 2 otras formas. Ahora bien, la complejidad empieza con el imperativo. El imperativo se divide en 4 formas, es decir, en 4 personas gramaticales. La segunda y la tercera del singular y la segunda y tercera del plural, con el verbo comer que estamos utilizando, come, coma, comed, coman. Y el imperativo, ya lo dijimos en un otro video, sirve para dar órdenes, para hacer peticiones y para dar consejos, entre otras cosas. Ahora bien, la cosa se pone aún mucho más compleja porque hay 2 formas o 2 modos importantes en el español, el modo indicativo y el modo subjuntivo. Y los profesores de español, cuando enseñan el español, hablan normalmente de estos términos: indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo. Es por eso que es necesario familiarizarse con toda esta terminología para comprender mejor y para trabajar mejor el uso del verbo. Entonces, aquí el indicativo y el subjuntivo tienen una relación de oposición. El indicativo sirve para hablar de cosas reales y el subjuntivo para hablar de cosas hipotéticas. En concreto, más en detalle, digamos que el indicativo denota una idea simple y absoluta y expresa un hecho real. Además, en su estructura se va a presentar como un tiempo simple o como un tiempo compuesto. El tiempo compuesto es el que se construye con la ayuda del auxiliar haber. Aquí en el ejemplo sigo con el verbo comer, digo yo como, y en el tiempo compuesto será para la misma persona primera del plural he comido.
Yo como, he comido. El subjuntivo expresa una acción subordinada a otro verbo. Eso reténganlo muy bien. Y expresa duda, deseo, posibilidad. Ahora bien, les digo que expresa una acción subordinada a otro verbo porque siempre cuando se lo utiliza, en general, se va a utilizar una frase antes de la construcción de otra frase en subjuntivo. Aquí tenemos, me dijo que coma. Estamos utilizando siempre el verbo comer. Me dijo es la primera frase y la subordinada sería que coma. Me dijo, el verbo decir, primer verbo, que coma, comer, el segundo verbo. Y luego, en el tiempo compuesto, podría dar otro ejemplo. Espero que haya comido. Espero es el verbo de la frase de antecedente y haya comido es el verbo de la frase subordinada que está introducida por que y dice espero que haya comido. Una última cosa que tendría que decir, que el condicional es también asimilado al indicativo. Antes en la gramática también tiene su evolución, el condicional era presentado como el modo potencial. Hoy día el condicional está incluido dentro del modo indicativo. Bien, espero que la explicación que hice les ayude a comprender la mecánica y la complejidad del verbo. Y les digo también que cuando hagan sus trabajos, sus ejercicios o practiquen de manera escrita el español o de manera oral, tengan siempre a mano una tabla de conjugación. En la tabla de conjugación está expresado esto que decimos, los modos de los verbos y todas las conjugaciones que se utilizan normalmente en la comunicación en el español cuando ya queremos decir cosas evidentes o cuando queremos decir cosas hipotéticas, cuando queremos dar órdenes o cuando simplemente queremos utilizar las formas no personales del infinitivo y el gerundio y el participio. No me queda más que decirles adiós y hasta un próximo video.